con sentido común. Esto es CNN Radio Rosario. Vamos a conversar ahora mismo y no vamos a perder tiempo con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, el señor Pablo Olivares. Está en línea. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buen día. Vos y por supuesto con toda la audiencia. Muchas gracias, Pablo. Bueno, para empezar por lo general, ¿cómo van evolucionando las cuentas de la provincia de Santa Fe desde que las tomaron con algún agujero negro ahí, según lo que conversamos algún tiempito atrás? Y ahora con esta recesión que estamos viviendo, ¿cómo están las cuentas, Pablo, en términos generales? Bueno, como entenderás, recibimos una provincia obviamente afectada por una sequía que atravesó el año pasado, pero también con otras cuestiones estructurales como un incremento de cerca de 10.000 cargos y otras tantas horas cátedra, que eso implicó una provincia en estado deficitario en el año 2023, un déficit del orden de 131.000 millones de pesos, con una deuda flotante importante. Eso en el marco de una coyuntura recesiva como fue el año pasado, con un 1,6 puntos que cayó el PBI, pero ahora le agregamos dos componentes que también lo hacen mucho más complejo, como una profundización de esa recesión. Los indicadores que estamos viendo están hablando de una caída de 5 puntos más en el PBI y datos de inflación que en los últimos 5 meses han estado entre los récords en las últimas 3 décadas. Entonces, eso a las finanzas le agregan una complejidad, gestionar las finanzas en un contexto donde se viene con una situación deficitaria y al mismo tiempo una alta inflación y recesión que golpean la evolución de los recursos. La recaudación, ¿cómo está la recaudación? ¿Está en caída, Mire, Pablo? la recaudación crece por debajo de la inflación. Okay. Estamos hablando, digamos, que por cada punto porcentual de inflación la recaudación crece 0,6. Esto nos genera una situación de mucha tensión para atender los gastos, porque bueno, los gastos también tienen una presión que tiene que ver con inflación puntualmente. Entonces, para dar un ejemplo, mientras tenemos contra el trimestre del año 2023 casi un 280% de inflación, los recursos de la provincia en ese mismo año han crecido 220 puntos, es decir, estamos 60 puntos abajo de la inflación medido año contra año, con lo cual 280 contra 220, eso significa que la posibilidad de atender gastos se complica, pero aún así, bueno, somos un gobierno, el gobernador Maximiliano Puyaro se ha presentado a la sociedad con un proyecto, con la voluntad de hacerse cargo, y bueno, más allá de este diagnóstico, entendemos que hay que acometer para, bueno, agudizar el ingenio, poner toda la voluntad de trabajo para tratar de compatibilizar esta coyuntura difícil, pero sin dejar de atender sobre todo los servicios críticos, las necesidades en materia de los servicios de seguridad, de salud, educación, y tratar de ser ecuánimes con las posibilidades también de recomposición salarial, que como se ha visto, ha habido tensiones este año, pero que son el reflejo de lo que hablaba recién, una coyuntura deficitaria del año pasado, en un contexto macroeconómico severo como el que atravesamos los argentinos. Pablo, 2 o 3 cositas sobre su respuesta. La primera, no quiero dejarlo pasar porque lo tenía para preguntárselo. Aquellos 10.000 empleados nuevos 10.000, una cosa de locos, que incorporó Perotti en su gestión, creo que da a razón de 3 por día durante los 4 años, 2 o 3 por día durante los 4 años de su gestión, incorporando permanentemente. ¿Qué tratamiento van a tener? ¿Quedan en el Estado? ¿Se los va a revisar? Mire, ¿Se los va a sacar? ¿Cómo queda eso? En ese caso, en este tema, es importante que estamos en un gobierno, hay respeto de la institucionalidad, de la continuidad jurídica del Estado, más allá de las decisiones de los gobiernos, hay una continuidad jurídica del Estado y el respeto de ciertos derechos. No obstante, en los casos que se han detectado, y de hecho ha transcurrido gran parte de la conflictividad que hemos tenido estos últimos meses,
han tenido que ver con este tipo de medidas cuando se han analizado situaciones en las cuales no estaban cumplidas las condiciones para el acceso como establecen las normas en el Estado. Se ha procedido a revocar la designación y bueno, y por eso también hemos tenido situaciones de determinada atención, pero ya es una medida que se ha tomado. Por supuesto, en los casos donde el ingreso se ha dado con respecto a la normativa, estamos ante decisiones políticas desacertadas, pero ante un marco jurídico al que hay que respetar. Por eso tratamos de ser ecuánimes, donde, por un lado, como decía, de respetar la legalidad, pero al mismo tiempo de todo aquello que haya estado reñido con esa legalidad, se ha tomado el remedio que corresponde. Uh-huh. ¿Hay algún plan de ahorro del gasto como para tratar de pelearle un poquito más a esta situación que usted nos planteaba de recaudación subiendo por debajo del gasto, digamos, o de la inflación? Miren, justamente los gastos operativos y los gastos, sobre todo los gastos de funcionamiento, así como decía que la recaudación estuvo 220% interanual contra 280% de inflación, los gastos operativos no salariales del Estado han crecido un 130, un 129% contra ese 280% de inflación. Es decir, ha habido una caída, hemos tratado de reducir en 40 puntos porcentuales en términos reales, es decir, medido en términos reales, los gastos corrientes no salariales los hemos estado conteniendo en una disminución de 40 puntos interanuales, cosa que implica un trabajo de análisis de la pertinencia del gasto, es decir, muchas líneas de gasto que se analiza la pertinencia de su continuidad, la manera en cómo se actualicen esos componentes e inclusive un análisis de eficiencia y en algunos casos inclusive la auditabilidad de determinados gastos, como por ejemplo en el caso de los servicios alimentarios, un trabajo que viene haciendo el Ministerio de Desarrollo Social para analizar la mejor manera de direccionar ese gasto de servicios alimentarios en función de, si se estaban cumpliendo las condiciones para el cual había sido otorgado y en todo caso que esos recursos sean bien destinados a través de los convenios, los servicios donde correctamente llegan. Es toda una batería de trabajo que todos los ministerios están haciendo. Por ejemplo, ahorros que superan el 40% en las compras centralizadas de medicamentos del sistema de salud, por lo cual es toda una impronta que no es solamente un área, es una impronta de todo un equipo de trabajo que atraviesa a todos los ministerios, que está permitiendo que, como te decía anteriormente, que el gasto corriente, es decir, el gasto operativo no salarial, esté creciendo, muy por debajo de la inflación y que lo hace disminuir en términos interanuales de 40 puntos. Pablo, esta disminución del gasto que no tiene que ver con remuneraciones, ¿es por racionalización, por eficiencia, o hay también previsto, o ya lo hicieron, algún cambio estructural? No, mire, lo primero es lo estructural tiene que ver con la eficiencia, porque analizar la eficiencia del gasto, uno lo que no corrige es la prestación que debe realizar, que es el derecho del ciudadano o el servicio que debe recibirse. El concepto de eficiencia es que ese servicio se brinde al menor costo posible y esa es la impronta que estamos haciendo. No queremos corregir prestaciones, es decir, hacer menos. Hoy la sociedad atraviesa una situación donde justamente sería la peor respuesta es ajustar prestaciones, es decir, reducir la cantidad de servicios educativos. Pero no me refiero a eso, me refiero a lo mejor a detectar algunas otras cosas que no funcionan bien o que son relativamente inútiles, porque si Perotti metió 10.000 personas así porque sí, tal vez también generó estructuras que son inútiles, a eso me refiero. Bueno, justamente... O a lo mejor vienen de antes. Al inicio de la nota, como comentábamos que la necesidad de apegarse a la cuestión jurídica, uno puede movilizar esos recursos que por decisiones políticas han estado sobredimensionadas en otras áreas donde posiblemente pueda dar la mejor respuesta a ese personal. Es decir, tratar de ser ecuánimes, donde no hubo apego a la normativa, estas personas se las ha aceptado. No me refiero, Pablo, solamente a estas personas, me refiero en el Estado santafesino. ¿Hay estructuras que son relativamente inútiles? En mi opinión, sí.
pero se lo pregunto a usted sin influir la respuesta. Quiero decir, a lo mejor usted dice, no, la estructura como está, no, yo estoy mejorando el gasto, estoy trabajando mejor, estoy trabajando sobre los presupuestos y estoy bajando. Pero digo, estructuralmente no hay ninguna corrección. Mire, el análisis respecto de las correcciones estructurales se hace de manera permanente. Ahora, correcciones estructurales ameritan políticas estructurales. Lo que hemos intentado focalizar en estos 4 meses es justamente en la forma en que funciona el Estado, al mismo tiempo hacer un análisis de eficiencia. De ese análisis de eficiencia van surgiendo puntos que pueden ir permitiendo focalizar en políticas de adecuaciones estructurales que tienen que ver con determinadas áreas que se pueden refuncionalizar para dar un mejor índice de eficacia. En ese sentido es donde se abocan cada uno de los ministros, donde se prestan principalmente los servicios. Lo que yo le puedo decir es que el resultado, que es lo que me corresponde en el caso del Ministerio de Economía, es que la evolución de ese gasto a raíz de esa evolución sistemática, este análisis sistemático de la eficiencia, se ha podido tener que la evolución de ese gasto esté 40 puntos reducido en términos reales, medido contra el primer trimestre del año 2023. Pablo, 2 o 3 preguntitas rápidas finales, porque sabemos que tiene una reunión y queremos cumplir con el tiempo. Primero, la provincia está cobrando en tiempo y forma aquel juicio que ganó y que era tanta plata. Me perdí un poquito con eso. ¿Cómo está? Bien. Mire, la provincia en el año 2022, el gobierno provincial de ese entonces, pero el Estado provincial como institución, suscribió un acuerdo de ejecución de sentencia con el Estado Nacional. El Estado Nacional entregó títulos públicos nacionales en pago de esa deuda. Sí. Esos títulos públicos vencían, digamos, una cantidad de títulos públicos de distintas especies. Algunas tenían vencimiento en el mismo año 2022, otras en el año 2023. Otros títulos vencen en el año 2024, otros en el 2026, 2028 y 2031. Ese es el perfil de vencimiento. Esos títulos los tiene la provincia y los va cobrando a medida que esos títulos van amortizando. En la gestión anterior, puedo decirle, es que cobró durante ese año y medio que atravesó desde que firmó el acuerdo de ejecución de sentencia hasta el final de la gestión, cobró 1/3 de amortización de esos bonos. Es decir, recibió bonos y 1/3 de esos bonos los cobró del Estado Nacional durante esa gestión. Durante esta gestión va a vencer otra parte y se va a ir percibiendo anualmente conforme van venciendo esos títulos que recibió. Es decir, la Nación ya pagó entregando bonos. Esos bonos ahora los va amortizando a medida que está previsto en cada una de las especies que le entregó a la provincia. La provincia, por su parte, le entregó a los municipios y comunas en bonos la parte que le correspondía a cada uno de ellos. Bien, ¿a qué cosa tenemos que prestarle atención desde Santa Fe del borrador que va a ir o del proyecto de ley bases que va a ir al Congreso en estos días? Mire, la atención tiene que ver con aquellas cuestiones que le afectan sobre todo el sistema productivo santafesino. Por supuesto que en lo fiscal es importante, de todos modos en el paquete fiscal está contemplando el cobro de recursos extraordinarios, como el caso del blanqueo y como el caso de la moratoria, que de última serán mayores recursos en el caso de la moratoria de coparticipación, aunque será ínfimo en mi opinión. Pero lo que hay que tener en cuenta es aquello que afecta a la cuestión productiva. Allí está un punto que es el régimen de incentivo a grandes inversiones, que con el interés del Gobierno Nacional de atraer inversiones extranjeras, principalmente, de grandes volúmenes, estamos hablando de más de 200 millones de dólares para poder acceder a ese régimen, brinda condiciones favorables en términos impositivos, en términos cambiarios, en términos de liberación, de la incorporación de materias primas y piezas importadas, liberación de derechos de exportación, concretamente de retenciones, que pueden llegar a generar una diferencia de trato con aquellas empresas instaladas, pymes santafesinas, y que por lo tanto, bueno, pueden generar esa diferencia de competitividad que de alguna manera en algunos sectores ya están prestando atención a este potencial efecto. Creo que eso es uno de los temas que ya el gobernador lo ha anticipado en alguna declaración,
que estamos atentos. El tema retenciones, que generó tensiones en la versión anterior, no forma parte de este proyecto. Por eso creemos que los puntos centrales en los que se va a tener foco, por lo menos desde la provincia de Santa Fe, tiene que ver con aquellas cuestiones que puedan generar algún trato distinto entre quienes vengan a invertir desde el exterior y quienes desde hace rato están apostando por invertir en producción santafesina. Pablo, las 9 de la mañana en punto, hasta aquí llegamos, es lo que habíamos acordado. Gracias por el tiempo y por todas las explicaciones, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Bueno, conversábamos con el ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, el señor Pablo Olivares. Habíamos quedado que hasta las 9, porque tenían una reunión ahí mismo, así que cumplimos con el tiempo y prácticamente con todo lo que le queríamos preguntar. Nos habrá quedado alguna cosita afuera, pero nos contó un poco su punto de vista sobre varias cosas, el déficit que recibió del gobierno de Perotti, además de los 10.000 empleados que sumó el anterior gobernador. Nos habló un poquito de cómo estaba manejando el presupuesto y los gastos cuando la inflación sube más rápido que la recaudación, y muchos costos también. Bueno, y hablamos un poquito de la deuda que tenía la nación, cómo se va cobrando, bueno, varias cosas vinculadas con su área, interesantes. Vivi, vamos a dejar ahora el número de WhatsApp para opiniones, y nos vamos a meter en las noticias.